más poderosos de la época. Los rasgos más importantes se dibujan desde el siglo VII. Yo insistiré solamente en los que aparecen más definidos o completamente nuevos en las fuentes del siglo IX. El régimen dominical clásico se inscribe en el marco de las villae que describen uno tras otro los pesquisidores. Son grandes conjuntos territoriales de muchas centenas y a veces de miles de hectáreas. Su nombre es generalmente el de una aldea de hoy, y se puede establecer en algunos casos que la superficie del dominio coincidía con la del término actual. Sin embargo, la tierra se hallaba dividida en múltiples explotaciones, una muy amplia, cuya explotación se reservaba el dueño en cultivo, y las demás, en número variable, mucho más reducidas, otorgadas a familias campesinas. La reserva señorial recibe el nombre de manso del señor, mansus in dominicatus. Se organiza alrededor de un espacio cercado y edificado que se llama corte curtis. He aquí la descripción del dominio de Anapes. Un palacio real construido en piedra de buena calidad, 3 habitaciones, la casa completamente rodeada de una galería elevada con 11 pequeñas habitaciones. La estructura de la gran vivienda rural no ha cambiado desde la época romana. Abajo, un granero, 2 porches. En el corral, otros 17 edificios de madera con otras tantas habitaciones, y las demás dependencias en buen estado. Un establo, una cocina, una panadería, 2 graneros, 3 cobertizos. Un corral protegido por fuertes empalizadas, con una puerta de piedra con una galería en la parte superior. Un corral pequeño, igualmente rodeado de setos, bien ordenado y plantado de árboles de diversas especies 14. Añadamos varios molinos y la capilla, convertida a punto de convertirse en iglesia parroquial. A este centro están unidas grandes extensiones de tierras de cereal, las culturas, los mejores prados, viñas siempre que era posible cultivarlas, y la mayor parte de los terrenos incultos. En Somain, anejo de Anapes, el territorio sometido a la explotación del señor era de 250 hectáreas de tierras de labor, 44 de prados y 785 de bosques y terrenos sin roturar. La superficie atribuida a las diversas explotaciones campesinas, en las que podemos pensar que las parcelas cultivadas, los mansos, se agrupan alrededor de la vivienda señorial, es mucho más reducida. En los dominios del Boulones que describe el político de la abadía de Saint-Bertin, la extensión equivale a 2/3 o incluso 2/5 de la parcela señorial, pero estas tierras, que en casi su totalidad son campos de cultivo, se hallan divididas entre los más overos en lotes uniformes de una docena o de una quincena de hectáreas. Este ejemplo es excepcional. En la mayor parte de los casos aparecen fuertes desigualdades, algunas de las cuales parecen tener su origen en el estatuto jurídico de los mansos. Algunos mansos son calificados, en ciertos inventarios, de libres, y parecen claramente mejores que otros llamados serviles. Pero las disparidades son generalmente mucho más profundas. Ante todo, entre dominios diversos. En 4 localidades de la región parisina descritas en el político de Saint-Germain-des-Prés, la media de las superficies arables aneja cada uno de los mansos es, respectivamente, de 4,8, 6,1, 8 y 9,6 hectáreas. A pocos kilómetros de distancia unas son 2 veces mayores que otras. Además, en cada uno de estos dominios el inventario revela enormes diferencias entre explotaciones próximas y con el mismo estatuto jurídico. Así se ve un manso servil que dispone de 45 veces más tierra que otro. Tan fuertes desproporciones parecen ser consecuencia de una movilidad prolongada de la posesión territorial en manos de los campesinos. El mecanismo de las divisiones sucesorias, las compras y los intercambios han determinado el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros. Esta misma movilidad ha roto, por otra parte, la coincidencia entre el estatuto del manso y el de los agricultores que lo explotan. Mansos libres son ocupados por esclavos. Mansos serviles por colonos, es decir, por trabajadores considerados libres.
Por último, como hemos señalado ya, junto a mansos ocupados por una sola familia y otros en los que habitan 2, 3, a veces 4 matrimonios. Sin embargo, el dueño hace caso omiso de todo este desorden, en apariencia más o menos profundo, según que la organización del gran dominio sea más o menos antigua. Impone cargas equivalentes a todos los mansos de una misma categoría jurídica, cualesquiera que sean la dimensión y el número de trabajadores que explotan las parcelas, es decir, cualesquiera que sean las capacidades de producción. Esta indiferencia contrasta curiosamente con el sentido de la precisión numérica de que han hecho gala numerosos pesquisidores, atentos a evaluar las superficies y a contar los ocupantes de los mansos. Nada permite suponer que el inventario haya tenido como finalidad equilibrar mejor las obligaciones campesinas. Sin embargo, la indiferencia ante las realidades económicas era peligrosa. Figura como uno de los puntos débiles de estos grandes organismos de producción. ¿Cómo esperar que los más soberos de los mansos reducidos o superpoblados hayan podido, tan fácilmente como los otros, cumplir con sus obligaciones? ¿Cómo evitar que hayan intentado eludirlas? Continuamente alterada por movimientos que el señor es incapaz de reprimir, la base de todo sistema señorial, el reparto de las cargas, aparece casi siempre en estado de desequilibrio. De los mansos dependientes el señor espera una renta, unos censos que, en fecha fija, le son llevados a su vivienda. Estas entregas periódicas de huevos y pollos, de un cordero o un cerdo, a veces de unas monedas de plata, representan el alquiler de la parcela cultivada. Pagan la autorización que permite a los más soberos llevar a pacer su ganado y cortar leña en la parte no cultivada de la reserva. Algunas son aún cargas de origen público, el equivalente de las tallas cobradas antiguamente por el ejército real y cuyo beneficio ha cedido el monarca al dueño del dominio. Realmente, estas punciones sobre el ganado doméstico sobre los modestos beneficios de un comercio marginal no son excesivamente pesadas para la explotación campesina, y lo que llevan a la casa del señor es de valor reducido. El propietario, tal como nos lo presentan los políticos solo de modo accesorio, es un rentista. Es ante todo un cultivador de tierras. De los más soberos exige esencialmente una colaboración de mano de obra para las necesidades de su propia tierra. La función económica primordial de la pequeña explotación satélite es cooperar a la explotación de la grande. A causa de las deficiencias técnicas, la reserva exige trabajadores en gran número. Algunos están completamente a disposición del señor. No hay duda de que en la corte de cada dominio continuaba siendo alimentada una tropa servil de hombres y mujeres. Los inventarios hablan muy poco de estos esclavos domésticos. A veces los pesquisidores mencionan un taller de mujeres en el que hay 24 mujeres, donde han encontrado 5 piezas de paño, 6 cintas de lino y 5 piezas de tela, pero si tienen gran cuidado en enumerar los asnos, los bueyes y los corderos, apenas se preocupan del equipo permanente de servidores. Sin embargo, algunas menciones atestiguan su presencia. El obispo de Toledo acusaba, por ejemplo, al cuino de tener, en las 4 abadías de Ferrieres, Saint-Martin de Tours, Saint-Lô de Troyes y Saint-José más de 20.000 trabajadores no libres. Sabemos también que en los 60 dominios que poseía a comienzos del siglo X el monasterio de Santa Giulia de Brescia, donde había 800 familias instaladas en mansos, 741 esclavos penaban en las tierras de las reservas a las que estaban adscritos. Otros documentos prueban la existencia de una domesticidad servil en las casas de simples más soberos. Un matrimonio de campesinos fue dado en el 850 a la catedral de Amiens con sus hijos y esclavos. ¿Y cómo imaginar que los hombres que, en las villas de Saint-Germain-des-Prés, explotaban los mansos de mayor superficie podían cultivarlos sin recurrir a la ayuda de dependientes domésticos? Difícilmente se puede admitir que las casas de los señores hayan estado proporcionalmente peor provistas que las de sus más soberos.
Las cabañas de madera que flanqueaban la vivienda señorial en el interior de la corte acogían de hecho a numerosos trabajadores no libres. En un dominio bávaro ofrecido en limosna por el emperador Luis el Piadoso, 22 trabajadores de este tipo se ocupaban de 80 hectáreas de labor. A todos los señores les gustaba tener a mano, siempre dispuestos a ejecutar sus órdenes, seres humanos cuya persona les pertenecía en exclusiva. Según todas las evidencias, en el siglo IX la esclavitud doméstica seguía siendo muy numerosa en todos los campos que describen los políticos, y desempeñaba un papel fundamental en la puesta en cultivo de las explotaciones grandes y pequeñas. Este papel estaba, sin embargo, en declive. El sistema del siglo IX no es en sustancia sino el sustituto de un sistema basado en la esclavitud, sistema que una coyuntura ya vieja ha condenado. Las mismas razones que en otro tiempo, y con mayor fuerza si cabe, llevan a los señores a dar caza a los no libres en mansos. A medida que aumenta la importancia de los cereales y del vino, la esclavitud se adapta mal a las necesidades de la producción de una gran explotación. Los trabajos de los campos de cereal y del viñedo están muy desigualmente repartidos a lo largo del año. Existen estaciones de escasa actividad, y otras en el momento de las labores o de la recolección en las que el calendario impone la presencia en el trabajo de una mano de obra superabundante. Habría sido ruinoso para el cultivador mantener durante todo el año al personal necesario en las estaciones de mayor actividad. No conservaba permanentemente más que un equipo limitado, a pesar de que la necesidad de reforzarlo periódicamente era más imperiosa que en épocas anteriores. Este refuerzo procedía a veces de los asalariados. Era fácil sin duda reclutar mercenarios entre los más overos mal provistos de tierra, o entre las bandas errantes de desarraigados siempre presentes en las proximidades del dominio. Estos jornaleros eran alimentados. Recibían también algunas monedas. Una suma de 60 dineros estaba destinada, por ejemplo, a la contratación temporal de hortelanos auxiliares en el presupuesto anual de la abadía de Corbie. Pero esclavos y temporeros no eran suficientes, y la principal aportación de mano de obra procedía de los mansos, que la suministraban de múltiples maneras. En principio, los cultivadores de mansos serviles debían ceder una parte mayor de su tiempo. Si se les concedía menos tierras era porque, retenidos durante más tiempo al servicio del Señor, no podían consagrarse tanto como los más overos libres al cultivo de sus propias parcelas. Más directamente obligadas al trabajo doméstico, las mujeres de la casa debían trabajar en los talleres de la corte o confeccionar en su domicilio piezas de tejido. En cuanto a los hombres, estaban obligados a presentarse 3 días por semana, al amanecer, en el centro señorial y a ejecutar todas las órdenes. Del carácter de sus obligaciones se derivaba que los trabajadores fueran parcialmente alimentados por el Señor, otra razón para atribuirles un manso menor. En todo caso, sus servicios eran, en general, manuales y de carácter indefinido. Más extensos, mejor equipados de instrumentos oratorios y de ganado de tiro, los mansos llamados libres debían, en principio, realizar trabajos más estrictamente limitados. Se les imponía cercar los campos, los prados, la corte señorial en una determinada longitud. Cultivar enteramente, en beneficio del Señor, un lote previamente fijado en las tierras de labor de la reserva. Llevar sus yuntas en ciertas épocas y durante un número determinado de días a la tierra señorial. Realizar el acarreo hasta el lugar señalado. Llevar mensajes. La punción sobre las fuerzas productivas de la casa eran menos pesadas que en el caso de los mansos serviles, pero sin embargo su valor era más considerable a los ojos del Señor, puesto que las requisiciones, las corveas en el sentido estricto de la palabra, que significa petición, ponían a su disposición no solamente los hombres, sino también los animales de tiro y los aperos más eficaces. Cuando se suman todos los servicios en trabajo exigidos al conjunto de los mansos se obtienen cifras sorprendentes.
Así, las 800 familias del monasterio de Santa Julia de Brescia tenían que prestar su trabajo, a comienzos del siglo X, durante cerca de 60.000 días. Todo induce a creer que los grandes dominios no utilizaban completamente las fuerzas de que podían disponer. Eran una reserva que se utilizaría a medida de las necesidades, variables según las estaciones y los años. No olvidemos, sin embargo, que la tierra era hostil y necesitaba una gran mano de obra. Muchos campos, incluso en Picardía, que era una de las regiones menos atrasadas, eran labrados con azada. El régimen señorial estaba organizado en función de una agricultura muy extensiva cuya productividad no contribuía a mejorar, sino a empeorar el modo de explotación, por las funciones enormes que llevaba a cabo sobre un campesinado famélico, desprovisto de lo más elemental y desigualmente repartido sobre el terreno alimenticio. Su capacidad de requisar sin medida una mano de obra gratuita hacía a los grandes propietarios territoriales indiferentes a las mejoras técnicas. Este es, sin duda, el defecto más grave del sistema. Podemos sospechar que el gran dominio ha frenado sensiblemente las tendencias al crecimiento. Incluso en los países situados entre el Obre y el Rin, tierra de elección de los grandes políticos, el régimen dominical clásico no aparece nunca con el rigor y la simplicidad que supone el breve esquema que acabamos de trazar. En primer lugar, porque todo dominio era un organismo en movimiento. Las divisiones sucesorias, cuando el dueño era un laico, las donaciones, las compras, las confiscaciones, la presión de los poderes competidores modificaban sin cesar sus límites y su estructura interna. Este movimiento desequilibraba continuamente el sistema cuando desembocaba en una extensión de la superficie de la reserva, o cuando separaba de la gran explotación algunos mansos y la mano de obra que proporcionaban, o cuando, a la inversa, añadía al dominio nuevos trabajadores cuya colaboración no era necesaria. Los cambios introducían en el sistema señorial una perturbación que dificultaba su funcionamiento, que en todo caso obligaba a continuos reajustes. A los administradores incumbía, según las disposiciones del capitular de Villis, realizar los trasvases de mano de obra y de servicio, siempre que fueran capaces de llevarlos a cabo. En realidad, la imagen que nos suelen dar los inventarios es la de un desorden mal gobernado. Esta imagen, al menos, revela con bastante claridad 4 rasgos. 1. Las estructuras que hemos descrito parecen continuar propagándose en el siglo IX. Se introducen, en particular, en las provincias menos evolucionadas de la cristiandad latina. En esta época se ven nacer y organizarse poco a poco grandes dominios en los países flamencos. El sistema dominical se difunde entonces por Germania, progresivamente colonizada por la aristocracia franca y por los grandes establecimientos del cristianismo. En Inglaterra se forman conjuntos territoriales organizados de modo semejante desde el siglo VII en el interior de esta prosperidad agraria que tentaría primero a los vikingos y más tarde a los normandos. De esta forma se prolonga la evolución secular, que, por un lado, modifica insensiblemente, gracias a la multiplicación de asentamientos de esclavos, el papel de la servidumbre en los mecanismos económicos, y, por otro, no deja de reforzar la autoridad de la alta aristocracia sobre el campesinado independiente. 2. Sin embargo, parece que el gran dominio está muy lejos de cubrir el conjunto de los campos de Occidente. Los textos prácticamente solo nos hablan de él. La oscuridad es total, si exceptuamos las grandes fortunas. Solo se menciona lo que les pertenece y en ningún momento es posible conocer la extensión de lo que corresponde a otros. No obstante, la existencia de patrimonios menos extensos es evidente. Entre los documentos escritos concernientes a la picardía de esta época, y que no se refieren más que a las posesiones de los grandes establecimientos religiosos, 1 de cada 3 revela la existencia de propiedades de mediana extensión, lo que hace pensar que este tipo de propiedades ocupaba un lugar preponderante. Lo mismo ocurre con las explotaciones campesinas autónomas.
Los capitulares carolingios que reparten las obligaciones militares entre los poseedores de 1, 2 o 3 mansos suponen la tenaz supervivencia de los pequeños propietarios libres cuya existencia se adivina igualmente por las limosnas de pequeña cuantía que recogen las instituciones religiosas. Incluso los políticos describen posesiones familiares modestas que acaban de integrarse en el patrimonio de una iglesia, pero que poco antes eran independientes y que no son una excepción. Finalmente, en la proximidad de los monasterios que han conservado mejor sus archivos en los que se encuentran documentos concernientes a bienes de escasa importancia recientemente incorporados al dominio, que contienen contratos concluidos entre laicos con anterioridad a la adquisición por los monasterios cerca de Saint-Gall, por ejemplo, en el siglo IX, o en las proximidades de Cluny, en el X, se manifiesta la vitalidad de múltiples alodios, de bienes enteramente separados de todo dominio señorial, cuya extensión corresponde a las necesidades y a las posibilidades de trabajo de una pareja campesina, los cuales se ve a veces que han sido lentamente reunidos por el ahorro paciente de sus propietarios. Supongamos, pues, el mantenimiento, en la sombra, de un importante sector de la economía rural, mantenido por una aristocracia de tipo medio por el campesinado, y que no entra, o muy ligeramente, en el marco del régimen señorial clásico. 3. Por lo que se refiere al gran dominio, sus rasgos se deforman en cuanto se abandona Neustria, Austrasia o Borgoña. Aparecen profundas disparidades regionales. Así, en las provincias germánicas, la estructura del gran dominio parece mucho más relajada. Un pequeño número de mansos, poblados casi exclusivamente por esclavos, se agrupan alrededor de la corte. Los demás se hallan dispersos, tan lejos a veces que los campesinos que los ocupan no pueden proporcionar al señor más que los censos y prácticamente no cooperan en la explotación de la reserva. En Lombardía, numerosos equipos de esclavos domésticos se hallan establecidos en el centro del dominio, ayudados por los servicios ilimitados de algunos campesinos, también de condición servil, aposentados en los mansos vecinos. Pero la mayor parte de los más soberos son hombres libres que poseen, además, alodios. Algunos deben prestaciones personales, pero muy ligeras, y la mayor parte son simples medianeros, que entregan al señor una parte determinada de la cosecha. Semejante diferenciación entre la reserva, cuya explotación recae casi exclusivamente sobre campesinos no libres, y los mansos, que no proporcionan sino rentas y, en el mejor de los casos, algunos servicios ocasionales, se observa igualmente en Flandes, en la Galia del Oeste, en la del Centro y en la del Sur. Hasta el punto de que se puede preguntar si el sistema cuya imagen nos proporciona el político de Irmino no es de hecho una excepción. 4. Este sistema, ya viejo cuando los pesquisidores visitaron a comienzos del siglo IX las posesiones de Saint-Germain-des-Prés, se ve transformado en el curso del siglo por una evolución que perturba sensiblemente su funcionamiento. A decir verdad, esta evolución se deja entrever con dificultad. Los políticos tenían la finalidad de definir el estado presente de un patrimonio, y su objetivo era estabilizar las estructuras. La descripción que dan es, por tanto, estática. Para entrever las tendencias evolutivas en el seno del organismo señorial es preciso interpretar las escasas correcciones que han sido introducidas en el texto de los inventarios en los decenios posteriores a su redacción, o confrontar las pesquisas de diferentes épocas, aunque éstas conciernen generalmente a dominios distintos, lo que quita mucho valor a la comparación. Sin embargo, es posible entrever algunas tendencias. La más clara es la progresiva desaparición de las diferencias entre mansos serviles y mansos libres. Los movimientos de la población, los matrimonios mixtos, las herencias, los trasvases de posesiones habían roto, ya en épocas anteriores, la identidad entre el estatuto del campesino y el de su tierra.
Hombres libres debían servir como esclavos porque su manso no era libre, y eran más duramente explotados que sus vecinos, de origen servil, pero en posesión de una tierra libre. La costumbre hacía difícil admitir estas discordancias, y poco a poco fueron impuestas las mismas cargas a todos los mansos. Esta uniformación se realizó en la línea de una agravación general de las obligaciones campesinas, según se observa en particular en los países germánicos, y se explica en parte por los progresos de la economía agraria, por una lenta conversión del sistema de producción hacia la agricultura cerealista, más exigente, y por una mejora del equipamiento campesino. Si los mansos serviles de Germania fueron obligados, en el siglo IX, a realizar prestaciones relacionadas con la labranza, fue porque los hombres que los tenían disponían ahora de animales de tiro. Sin embargo, la agravación de las condiciones afectó sobre todo a los campesinos libres, y la distancia entre estos y los esclavos se redujo insensiblemente. Era un paso más de una evolución que condujo poco a poco de la esclavitud a la servidumbre, por la inclusión de la población dependiente en un mismo grupo homogéneo de explotados. Si esta primera tendencia es más visible en la parte bárbara de Europa, la segunda se ve más claramente en las provincias más evolucionadas, en aquellas en las que subsisten los vestigios de Roma, en las provincias del sur. Se trata de una inclusión cada vez más profunda del numerario, cuyo uso había reanimado la restauración de las estructuras estatales, entre las prestaciones debidas por los mansos. Un ejemplo. En un dominio borgoñón cuyo inventario fue realizado en el 937, cada uno de los mansos estaba obligado a entregar cada año, en varios plazos, 60 monedas de plata. Algunos de estos censos en dinero eran el equivalente de antiguas entregas de ganado o de leña. Otros reemplazaban eventualmente una cerna. Realiza 2 quincenas de trabajo, o las compra a mediados de marzo por 11 dineros. Estas conversiones revelan a su vez la generalización del instrumento monetario y su progresiva penetración en la economía campesina. Señores y campesinos coincidían en utilizar más ampliamente la moneda. No es extraño que estas conmutaciones hayan sido más frecuentes en Italia del Norte, cuyos campos fueron precozmente animados por la circulación monetaria. A fines del siglo X los más severos del cabildo episcopal de Lucca estaban casi enteramente exentos de prestaciones personales y de censos en productos. Se liberaban de la mayor parte de sus obligaciones mediante la entrega de monedas de plata. Estas disposiciones tuvieron como consecuencia diferenciar aún más la gran explotación de las pequeñas que la rodeaban. El masovero pagaba el derecho de disponer libremente de sus fuerzas, y especialmente el de aplicarlas a su propia tierra para acrecentar su rendimiento, y lo pagaba con lo que ahora podía ganar vendiendo su trabajo a los excedentes de su producción doméstica. Por lo que se refiere al señor, este aspiraba, con el dinero que le era entregado, a sustituir a los campesinos de los mansos por asalariados, cuyo trabajo, voluntario y pagado, y ya no forzoso y gratuito, le parecía también más productivo. En definitiva, la gran innovación que se manifiesta aquí se sitúa en el nivel de las actitudes mentales. A medida que los hombres se acostumbran a utilizar menos excepcionalmente la moneda, descubren que el trabajo es un valor susceptible de ser medido e intercambiado. Este descubrimiento cambia de manera fundamental las relaciones entre el señor y los campesinos del dominio, y en adelante uno y otros estarán unidos, al introducirse la moneda en el sistema de explotación, por lazos económicos nuevos. Y como todo esto se inscribe en una sensibilidad nueva sobre el valor de todas las cosas, la libertad que se insinúa en los engranajes de la economía señorial conduce naturalmente a una elevación de la productividad. Tan diverso en sus estructuras, tan útil y de una extensión sin duda menor de lo que normalmente se cree, el gran dominio ocupa el centro de toda la economía de la época, por la función que realiza y por la influencia que ejerce sobre los campos de los alrededores. Su papel consiste en mantener el nivel de vida de las grandes casas aristocráticas. Este órgano de producción está al servicio de una economía de consumo.
La primera preocupación de los señores, cuando se interesan en una administración más rigurosa de su fortuna, es calcular por adelantado, y de la forma más exacta posible, las exigencias de su casa. Esto es lo que han querido hacer en el siglo IX algunos grandes administradores de monasterios, y especialmente el abad Abelardo de Corbie, quien, en el 822, se dedicó a definir minuciosamente la calidad y la cantidad de los productos exigidos por los diferentes servicios de la economía doméstica. Cuando existe una planificación económica se sitúa siempre al nivel de las necesidades que hay que satisfacer. Por consiguiente, lo que se espera de la producción señorial es que baste para atender una demanda previsible, y los señores están satisfechos de sus administradores si estos les procuran, inmediatamente que les sea reclamado, cuanto necesitan en cada momento. La correspondencia de Ginardot, amigo de Carlomagno, con los intendentes de sus diversos dominios ilustra bien esta actitud. No se trata de estimular al máximo la productividad del patrimonio territorial, sino de mantenerlo en un nivel tal que pueda en cualquier momento satisfacer todas las peticiones. De esta disposición derivan dos consecuencias. En primer lugar, y dado que la irregularidad del clima hace posibles enormes diferencias de una a otra cosecha, la producción, para ser suficiente, debe situarse a un nivel elevado. Normalmente es sobreabundante, lo que explica, por ejemplo, que los pesquisidores, inspeccionando los graneros del dominio real de Anapes, hayan encontrado, pese a los daños causados por los animales parásitos y a pesar de haberse consumido una parte para la alimentación del personal doméstico, más grano de la cosecha del año anterior que de la del año de la visita. Puesto que el volumen de las cosechas es extremadamente variable, mientras que las necesidades no son elásticas, la economía del gran dominio conduce al despilfarro. Despilfarro de tierra, despilfarro de mano de obra. Tanto como la insuficiencia de las técnicas, las irregularidades de la producción obligan a ampliar desmesuradamente, sobre el espacio agrario y sobre los campesinos, la influencia de la gran explotación señorial. Se ha podido calcular que la subsistencia de uno solo de los 60 monjes de la abadía de Saint-Bertin consumía las prestaciones de una treintena de hogares dependientes. Y puesto que el régimen señorial es de una productividad irrisoria, las bases del edificio económico y social que sirve de soporte a la aristocracia son extraordinariamente amplias. Esto incita a los grandes a defender celosamente sus derechos sobre la tierra, y más aún sobre los hombres, y a esforzarse por ampliarlos si es posible. En segundo lugar, y dado que el consumo orienta en realidad la producción del dominio, el verdadero motor del crecimiento hay que buscarlo en las necesidades de la alta aristocracia, que tiende irresistiblemente a utilizar su poder sobre la tierra y sobre los hombres para gastar más. En sí, el reforzamiento gradual de una élite social en ciertas regiones de la Europa carolingia aparece como uno de los estimulantes más eficaces del desarrollo. Todos los grandes desean dar la mayor amplitud posible a su mesnada, porque su prestigio se mide en función del número de hombres que les rodean. Y todos aspiran a tratar estos comensales mejor que los demás, porque su generosidad y el lujo de su acogida son la ilustración de su poder. Estos deseos les incitan a obtener mayores rendimientos de la tierra, no tanto aumentando la productividad de los campos y viñas que poseen como ampliando el número de unos y otras. El deseo de ostentación desarrolla la rapacidad y el espíritu de agresión mucho antes de que llegue a una mejora de los procedimientos de explotación de la fortuna territorial. Los señores no piensan en esta forma de aumentar sus ingresos más que cuando les faltan las demás maneras de enriquecerse, es decir, cuando disminuyen las posibilidades de apoderarse sin excesivos problemas de los bienes ajenos. De esta manera, la reconstrucción del Estado y el afianzamiento de la paz pública en el siglo IX han podido estimular el desarrollo, orientando la avidez de los señores hacia la búsqueda de un acrecentamiento de los beneficios del dominio. De hecho, el organismo señorial, por su propio peso, tendía a ampliarse continuamente.
No sin razón las actas promulgadas por los soberanos carolingios llaman poderosos a los poseedores de los grandes dominios, y se esfuerzan por sustraer a los pobres a su influencia. En el claro por el que se extienden sus bienes, el Señor, y en su nombre el administrador, actúan sin control de ningún tipo. De ellos dependen la paz y la justicia. Ellos y solo ellos pueden ofrecer una parcela a las familias errantes o los hijos menores de los campesinos del lugar, acogiéndolos en un pequeño manso creado en los límites de la reserva, en uno de los hospitia, de los acolae, como llaman los textos latinos estas parcelas marginales del término. El granero del Señor, que permanece lleno cuando los demás están vacíos, es la esperanza de los hambrientos que se agolpan a sus puertas y prometen todo para conseguir grano. Este poder de hecho, que es consecuencia del alejamiento de los poderes públicos y del simple desahogo de unos pocos en un medio humano asaltado por 1000 peligros, no es descrito por los redactores de los políticos, porque no figuraba entre las reglas legítimas de las prestaciones habituales. Su importancia, sin embargo, no era por ello menos considerable. Gracias a este poder los límites del dominio se extendían continuamente en todas direcciones. De hecho, este poder llevaba a los pequeños campesinos todavía independientes a someterse a la autoridad del gran propietario. Este, por la sola extensión de sus bienes territoriales, organizaba todo el sistema de las prácticas agrarias, señalaba el tiempo de la recolección y el de la vendimia. Por sus enormes necesidades de mano de obra auxiliar controlaba el mercado del trabajo, distribuía las ayudas, prestaba la simiente o la harina, y a cambio exigía servicios. Llama la atención la amplitud de la red de encomendaciones que se anudaron a través de este mecanismo y que terminaron por unir a la villa a la mayor parte de los campesinos independientes de la vecindad. Estos protegidos fueron censados en algunos políticos, porque pagaban un censo anual, el chevaje, alrededor del dominio de Gagny, que pertenecía a Saint-Germain-des-Prés, eran 20 frente a los 68 más overos adultos. Su sumisión individual aparece como un primer paso hacia una dependencia más rigurosa que desemboca en la integración de su tierra en la fortuna del Señor y en la conversión de sus descendientes en poco más que servi casati, esclavos situados en mansos. Las mayores conquistas del gran dominio se han realizado a expensas no de los dominios próximos, sino del campesinado independiente. Parece, sin embargo, que la propiedad independiente se resistió, en el marco de la comunidad aldeana naciente y de las solidaridades entre vecinos que se reforzaban poco a poco alrededor de la iglesia parroquial y de la posesión colectiva de los derechos de utilización de bienes comunales. Es posible incluso la lucha de clases habría revestido principalmente esta forma que los campesinos hayan creado asociaciones claramente destinadas a protegerlos de la opresión de los ricos. Un capitular promulgado por el rey de Francia Occidental en el año 884 denuncia a los villani, es decir, a los campesinos, que se organizan en guildas, es decir, en comunidades basadas en un juramento de ayuda mutua a fin de luchar contra quienes los han expoliado. Fueron totalmente ineficaces estas agrupaciones. Cabe dudarlo cuando se ve, en el interior mismo del gran dominio, la impotencia de los señores para dominar a los más soberos recalcitrantes. Un largo proceso fue necesario y hubo que llegar hasta el Tribunal Real para que unos señores de Aquitania pudieran obligar en el año 883 a los dependientes de una de sus villas a cumplir ciertas obligaciones. Estas figuraban en un antiguo político, pero la resistencia pasiva de los campesinos las había hecho caer en desuso. Y se conocen otros casos en los que la justicia del soberano apoyó a los trabajadores que se resistían a las nuevas exigencias señoriales. El continuo y sordo combate en el que se enfrentaron las fuerzas campesinas a los dueños de la tierra no era en la práctica tan desigual como puede parecer, y sus resultados fueron diversos. Pequeñas explotaciones autónomas fueron absorbidas en gran número por la ampliación de la autoridad señorial,
Pero en el centro mismo del dominio la inercia, el disimulo, las tolerancias compradas al intendente, la amenaza de huir a las tierras próximas en las que toda persecución era imposible y de incorporarse a las bandas de forajidos que los capitulares francos intentaron inútilmente disolver, eran otras tantas armas eficaces contra las presiones del régimen económico. Ningún gran propietario disponía de los medios, y tal vez ni siquiera tuviera intención de impedir el juego activo de ventas o de intercambios de tierras que conducían a romper poco a poco la unidad de las cargas campesinas. En algunos lugares, cultivadores de dominios reales y eclesiásticos venden su herencia, es decir, los mansos que tienen no solamente a sus iguales, sino también a clérigos del cabildo, a curas parroquiales o a otros hombres. Solo conservan su casa, y en consecuencia los dominios son destruidos, porque no se pueden cobrar los censos, y ni siquiera es posible saber qué tierras dependen de cada manso 15. El edicto de Carlos el Calvo, denunciando el fenómeno en el año 864, intenta tomar medidas para paliarlo, que sin duda no tuvieron ningún efecto. Dado que carecían de rigor, los límites del gran dominio se borraron, minados por las resistencias, conscientes o no, de estos hombres muy pobres, muy humildes, muy débiles, que trabajaban los campos y que, en su indigencia y bajo los piadosos calificativos con que los designa el vocabulario de nuestras fuentes, llevaban en sí el germen del crecimiento. Todo político describe un organismo parcialmente descompuesto y cuya disgregación intenta, vanamente, retrasar. Por su propensión al despilfarro, por sus desmesuradas exigencias, por todas las exacciones que mantenían en estado de subalimentación crónica a la masa de sus dependientes, el régimen señorial tendía a esterilizar los esfuerzos campesinos. Pero sus eslabones eran demasiado flojos y no pudieron frenar el empuje demográfico que hemos visto aparecer en la segunda mitad del siglo IX. De hecho, y pese a todo, el gran dominio favorecía las tendencias al progreso de la economía rural, porque los señores, en su interés por aumentar los beneficios, construyeron máquinas para moler el grano que liberaban una parte de la mano de obra rústica. Porque se inclinaron poco a poco a dar preferencia a los censos en dinero como sustitutos de las cernas y de este modo, al conceder mayor autonomía a los campesinos, incitaron a los cultivadores de los mansos a trabajar no solo para subsistir, sino también para vender. Porque dieron caza a los esclavos y de este modo aumentaron el ardor en el trabajo de una parte considerable de la población. Porque se sentían obligados a la generosidad. Porque no podían negarse a distribuir entre los hambrientos los excedentes de sus cosechas y, de esta forma, mantenían en vida a los indigentes. El régimen señorial intervino por último de modo muy directo para acelerar en los campos el desarrollo de los intercambios y de la circulación monetaria. No solo porque la moneda se introdujo poco a poco en el circuito de las prestaciones y porque la necesidad de pagar en dinero obligó a los pequeños cultivadores a frecuentar con regularidad los mercados semanales. Los textos prueban que se multiplicaron durante el siglo IX en las tierras del imperio, sino también en una escala mucho más amplia. Desde el momento en que resurgió el hábito de utilizar piezas de moneda como el vehículo más cómodo para los trasvases de riqueza, la extrema dispersión de las grandes fortunas incitó a los administradores a negociar en cada villa los excedentes de la producción y a dirigir el importe amonedado de estas ventas hacia la residencia del señor. Queremos, dice el capitular de Villis, que cada año, por Cuaresma, el Domingo de Ramos, los intendentes se encarguen, según nuestras órdenes, de traer el dinero procedente de nuestros beneficios, para que podamos conocer el importe de nuestros ingresos anuales 16. Por esta razón, los dominios reales más rentables se hallaban situados en los principales ejes de la circulación comercial, que su presencia contribuía a vivificar. A lo largo del Mosa, por ejemplo, intercambios basados en el uso de la moneda unían los grandes dominios que bordeaban el río con los barcos que los surcaban.
De las 15.000 medidas de vino que producían las tierras de Saint-Germain-des-Prés, los monjes solo consumían una séptima parte, y es seguro que el resto se cargaba en barcas para ser vendido en las regiones del norte y del oeste. El papel de la comercialización no era, por tanto, marginal, y el conjunto de estos tráficos originaba movimientos monetarios cada vez más amplios. Se ha calculado que la abad de Saint-Riquier podía recoger cada año, en los umbrales del siglo IX, unas 70.000 monedas de plata, el valor de 150 caballos, y que las empleaba en parte en la compra de mercancías. La concentración económica, cuyo agente era el gran dominio, contribuyó de manera eficaz a que el trabajo de la tierra y sus frutos se relacionara con las actividades comerciales. El comercio. Estas actividades ocupan un lugar muy importante en las fuentes de la historia económica carolingia. Son una de las consecuencias de la restauración monárquica. Correspondía al soberano cuya ambición era renovar el imperio y que, consagrado por los obispos, tomaba más clara conciencia de ser el instrumento de Dios, el garante del orden y de la justicia, vigilar especialmente un sector de la economía que parecía normal, que por tanto exigía un control más estricto y que era, además, moralmente sospechoso, porque ponía en juego el espíritu de lucro condenado por la ética cristiana. El rey, por consiguiente, debía mostrarse más atento en este terreno. Vigiló, legisló, y los escritos que emanan de palacio llevan múltiples huellas de sus preocupaciones. Esto puede llevar al historiador a errores de perspectiva y hacerle atribuir al comercio un papel sin relación con el que realmente tuvo. El Estado se preocupó ante todo de mantener la paz en los lugares en que se realizaban las transacciones y, por tanto, de fijar estrictamente el emplazamiento y la periodicidad de los encuentros comerciales. Si las menciones de los mercados rurales se multiplican durante el siglo IX en las zonas que controlaban los soberanos carolingios, se trata solamente de una prueba de la intensificación de los intercambios comerciales al nivel de la producción campesina. ¿No será también en parte el efecto de una afirmación de la autoridad del rey sobre organismos ya existentes, y al mismo tiempo una señal de la generosidad del soberano al conceder a tal o cual iglesia el producto de las tasas impuestas a los usuarios? Un hecho es seguro. Si el rey Pipino en el año 744 recomendaba a los obispos que se ocuparan de que en cada diócesis existiera un mercado regular, era porque éste no existía en todas partes. 100 años más tarde, los mercados eran muy numerosos en las antiguas zonas francas, demasiado numerosos incluso, hasta el punto de que fue precisa una reorganización para que no se relajase el control real. El edicto del 864 ordenaba a los condes que hicieran una lista de los mercados de su circunscripción, distinguiendo los existentes en la época de Carlomagno, los que habían sido creados en tiempo de Luis el Piadoso y los que procedían de los años de Carlos el Calvo, y les conminaba a suprimir los que les pareciesen inútiles. Más escrupulosa todavía fue la atención dedicada al instrumento monetario. El orden divino del que el soberano pretendía ser el guardián exigía una regularización de las medidas. Es preciso, proclama la Admonitio Generalis del 879, que se refiere al libro de los Proverbios, que en todo el reino medidas y pesos sean idénticos y justos. La reforma monetaria carolingia aparece así como un acto de moral política, es decir, religiosa, puesto que ambos dominios estaban totalmente confundidos en el magisterio real. Al tomar de nuevo en sus manos el poder real, los nuevos jefes del pueblo franco querían reservarse el monopolio de las acuñaciones. Obligaron, en la medida de sus posibilidades, a fundir las monedas extranjeras, lo que explica la ausencia, en los tesoros que fueron enterrados durante el imperio carolingio, de los diremes árabes que abundan en las comarcas de la Europa más bárbara, cuya organización política era más rudimentaria. Los carolingios dieron a las monedas una tipología uniforme. Inmediatamente después de su consagración, desde el 765, Pipino el Breve decidió que de la libra de plata se hicieran 22 sueldos.
Uno sería el salario de los monederos, que nuevamente se convirtieron, al restaurarse la autoridad soberana, en auxiliares retribuidos. Su nombre desapareció pronto de las monedas, que en adelante serían propiedad del rey. El personal de los talleres monetarios fue integrado, a la manera lombardo-bizantina, en colegios que los condes debían vigilar de cerca. Luis el Piadoso daría un poco más tarde nueva vigencia a la sanción imperial de cortar la mano a los falsificadores, y a la de castigar con el exilio la confiscación de sus bienes a quienes acuñaran moneda fuera de las secas del Estado. La acuñación había definitivamente recobrado su uniformidad. En un tesoro enterrado en Wiesbaden antes del 794, los 5.000 dineros, emitidos por distintos talleres, son del mismo peso. En el 806, Carlomagno intentó incluso centralizar la acuñación. Que no haya moneda en ningún lugar salvo en nuestro palacio, la medida era inaplicable en un estado tan amplio. Dado que la moneda seguía teniendo un uso limitado y que era preciso acuñar monedas por encargo cuando un pago era indispensable, convenía que hubiera talleres en las cercanías de todos aquellos lugares en los que el uso de monedas era más corriente, y especialmente cerca de los centros de administración de justicia, puesto que la moneda servía ante todo para pagar las multas. La acuñación se dispersó, pues, por un movimiento irresistible. Un edicto de Carlos el Calvo en el año 864 intentó por última vez poner freno a esta dispersión, concentrando la acuñación en el Palacio Real y en 9 secas públicas. Decisión inútil. Al menos, el orden había sido restablecido durante un siglo. Carlomagno, incluso después de la coronación imperial, no acuñó moneda de oro, y los sueldos que hizo batir su hijo Luis el Piadoso, a imitación no de las piezas bizantinas, sino de las acuñadas por los césares antiguos, eran de hecho una afirmación muy fugitiva de la Renovatio Imperii, de un renacimiento cultural. Es posible que una cotización más favorable de la plata con relación al oro hiciera fluir, a fines del siglo VIII, el metal blanco al norte de Galia. Sin embargo, la fidelidad a la acuñación de plata fue dictada, al parecer, ante todo por consideraciones políticas. Era importante situarse en la tradición de Pipino, el restaurador del poder franco. Era importante no chocar con Bizancio, guardar las distancias con respecto a los emperadores. Los reyes francos pretendieron en cualquier caso hacer del denarius una moneda fuerte y estable. Elevaron el peso del dinero merovingio, llevándolo primero a 1,30 gramos. Después, a 1,70 e incluso 2,03 gramos en tiempos de Carlos el Calvo. Cuando conquistaron el reino lombardo de Italia del Norte impusieron el dinero frente al triens de oro. Establecieron las relaciones entre el oro y la plata, entre el sueldo y el dinero, en función de la cotización comercial de los metales preciosos vigente en el noroeste de la Galia, y de este modo organizaron un sistema monetario basado en una libra de 20 sueldos, cada uno de los cuales valía 12 dineros. Los soberanos anglosajones adoptaron este sistema en el siglo IX. El renacimiento del Estado había favorecido el desarrollo de la circulación monetaria. Cada vez más empleados en los intercambios, los dineros de plata poseían un valor propiamente económico que sus utilizadores percibían con mayor claridad cada vez. En su esfuerzo de reorganización, Carlomagno descubrió pronto que este valor escapaba al control real y que no se podía modificar el peso de las monedas sin provocar perturbaciones en el uso del dinero en metálico. Se vio obligado a tomar una serie de medidas de reajuste. En Frankfurt, en el 794, fijó el precio de los productos en función del nuevo sistema. Hizo introducir, después del año 803, clausos en la ley sálica para actualizar la tarifa de las multas. Ordenó sanciones, entre el 794 y el 804, contra quienes se negaran a aceptar las nuevas monedas. La resistencia fue vigorosa y aparentemente se extendió por todo el cuerpo social.
Hubo que amenazar a los hombres libres con una multa de 15 sueldos y a los esclavos con castigos corporales, y perseguir a los obispos y condes que no se mostraban bastante vigilantes. Estas resistencias atestiguan que el empleo del numerario estaba ampliamente difundido en ciertas provincias del imperio ya en el siglo VIII. El rey, sin embargo, tuvo fuerza para imponerse. Y si el sistema monetario franco se impuso en toda Europa fue, hecho político una vez más, porque se apoyaba en las decisiones del soberano al que sus conquistas militares habían convertido en el más poderoso de Occidente. Era misión igualmente de la autoridad soberana vigilar estrechamente el comercio a larga distancia, la actividad específica de aquellos a los que los textos llaman mercadores o negociadores. En los lugares que atravesaban, estos hombres, que viajaban a grandes distancias, eran extranjeros y, por tanto, estaban mal protegidos por las leyes locales y tanto más amenazados cuanto que los objetos preciosos que llevaban excitaban la codicia. Necesitaban una protección particular. Eran además sospechosos en un mundo en el que las diferencias entre el intercambio y la rapiña eran borrosas. ¿Cómo distinguir de los salteadores estos mercaderes desconocidos que también se desplazaban en bandas, que hablaban con frecuencia otro idioma y a los que las leyes de Alfredo el Grande muestran viajando acompañados por una escolta de servidores probablemente armados? Los comerciantes introducían un fermento de agitación. Su paso podía provocar riñas y tumultos. En caso de asesinato, ¿quién asumiría, frente a las víctimas, la responsabilidad penal de sus actos? ¿Quién podía asegurar que lo que vendían no había sido robado? Era necesario, pues, que las transacciones comerciales fueran controladas por la autoridad pública, que se realizaran abiertamente y bajo una estricta vigilancia. La legislación carolingia prohibía, por tanto, todos los tráficos nocturnos, a excepción de la venta de víveres y de forraje a los viajeros. Y esta misma legislación exigía la presencia del conde o del obispo cuando la operación afectaba ciertas mercancías que despertaban las más vivas sospechas. Esclavos, caballos, objetos de oro y de plata. Convenía que el rey garantizase el estatuto de los mercaderes de larga distancia y que se asignara a su actividad lugares y épocas determinados. Se entrevé la condición de los mercaderes a través de un precepto del emperador Luis el Piadoso fechado en el año 828. Son los fieles del soberano, y este lazo personal los coloca bajo la paz particular que se extiende sobre la clientela real. Dado que pertenecen a la casa del príncipe están exentos de los impuestos sobre la circulación de mercancías, excepto en los pasos de los Alpes y en los puertos de Kentwick y Børstede, abiertos a la navegación de los mares nórdicos. Poseen sus propios medios de transporte. Y después del viaje, a mediados de marzo, van al palacio a hacer el pago usual al tesoro, y entonces deben distinguir clara y realmente entre lo que les pertenece por sus propios asuntos y lo que han negociado por cuenta del soberano. Estas actividades, estacionales, pero periódicas, hacen de estos hombres profesionales indiscutidos. Sin duda, forman parte de una dependencia doméstica, de la que obtienen ventajas fiscales y un aumento de seguridad, pero conservan una parte de iniciativa que podemos considerar amplia, y en cualquier caso extensible. ¿Cuántos hombres libres, cuántos francos o lombardos, cuántos cristianos hay entre estos hombres y entre los otros, cuya presencia se adivina, que no están vinculados al palacio real, sino a una abadía, a una casa aristocrática, que incluso trabajan por libre? Todo lo que podemos decir es que los textos de los siglos VIII y IX mencionan abundantemente, cuando se refieren a los negociadores, dos grupos étnicos cuyas colonias jalonan los principales itinerarios y desbordan ampliamente las fronteras del imperio. Los judíos, por un lado, y, en las cercanías del Mar del Norte, los frisones. Todos estos proveedores de artículos lejanos se encuentran en áreas especialmente designadas, en las que exponen sus mercancías e intercambian entre sí los productos que llevan.
Los documentos dan a estos lugares el nombre latino de portus, equivalente de la palabra wic en el dialecto germánico, y de la expresión bure en la Inglaterra del rey Alfredo. Son lugares cercados por empalizadas que protegen los depósitos de mercancías de los ataques de los merodeadores. Bajo el control de la autoridad real se hallan en estos lugares testigos especializados, garantes de la validez de los contratos. Es probable que existiera, en tiempo de Luis el Piadoso, un delegado del soberano, encargado de juzgar a los mercaderes y de recaudar el tributo pagado por la protección real. Antes del siglo IX han aparecido portus en el norte del reino franco, en regiones en las que aún no existen ciudades vivas. Dinant, Huy, Valenciennes, Kentovic, Durstede. Más tarde las menciones